Después de muchos imprevistos, al fin ha llegado el día en que puedo traerles este tutorial al canal. Hoy estaré dibujando a Yukizuo, del anime Rosidere, al parecer es el personaje más querido por los fans. Si tú también quieres aprender a dibujarla paso a paso, quédate hasta el final de este video. Para poder comenzar este dibujo, necesitarás tener a la mano los siguientes materiales. Un lápiz, una goma, una regla, un compás de precisión, un estilógrafo. Si no tienes uno, no te preocupes, puedes reemplazarlo por un lapicero de punta fina. También necesitarás lápices de colores. Y por último, un lapicero de gel blanco, este también es opcional. Quisiera aclarar algo, el lápiz que suelo utilizar es un lápiz mecánico, pero eso no significa que sea necesario, tú puedes usar cualquier lápiz que tengas. Bien, prosigamos. Casi lo olvido, para este dibujo necesitarás un lienzo de al menos 26 centímetros de ancho por 26 centímetros de alto. Literalmente es un cuadrado enorme. Para iniciar, con tu regla, comienza dibujando un rectángulo en posición vertical, justo en el centro de tu hoja. Este tendrá una medida de 22 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho. Cuando lo hayas trazado, divídelo con una línea vertical justo por la mitad. Con esta línea, te podrás guiar para hacer una pequeña marca a una distancia de 5 centímetros de arriba hacia abajo. Cuando la tengas ubicada, con tu compás, traza una circunferencia con una medida de 7 centímetros de diámetro. Lo siguiente que tendrás que hacer es dibujar 4 líneas en posición horizontal con una distancia de 2.5 centímetros una de otra. Cuando lo hayas hecho, ubica la tercera línea y dibuja otra línea más, pero esta vez con una pequeña distancia de 6 milímetros. Esta línea te servirá como base para dibujar 2 pequeños rectángulos con las siguientes medidas. Te tendrá que quedar algo así. Todos estos trazos que acabas de realizar te serán de ayuda para dibujar toda la cabeza de Yuki. Comienza dibujando los ojos dentro de estos pequeños cuadrados, marcando cada uno de los detalles, como lo son las pupilas, el iris, los reflejos, incluidas las sombras, así te será más fácil al momento de colorear. Yo comencé desde las pestañas, para así delimitar el tamaño de los ojos. Hice una pequeña variación de tamaño en los ojos, esto para que el dibujo se vea un poco más natural. Por último, no olvides marcar los párpados. Dibuja las cejas, estas estarán ubicadas en la línea de arriba. En esta pequeña intercepción, dibuja la nariz. Guíate en la parte inferior del círculo, ahí deberás dibujar la boca, esta será un poco pequeña y tendrá una expresión sonriente. Apóyate con el círculo para comenzar a dibujar el fleco del cabello, haciendo líneas curvas, pero ten cuidado, ninguna de ellas tapará los ojos. Aprovechando que estás en esta parte, dibuja la barbilla, la línea de abajo delimitará el tamaño de esta. Terminando, dibuja el resto del cabello. El final del rectángulo te será de guía para trazar el final de la cabeza. Solo tendrás que hacer una forma circular para complementar el resto de la cabeza, además de dibujar el resto del cabello. Este apenas saldrá por los laterales del rectángulo, hazlo justo como lo estoy haciendo yo. También dibuja esta pequeña parte del cuello. Una vez terminada la cabeza, prosigamos con el resto del cuerpo, y para ello, traza nuevamente otra línea horizontal a una distancia de 3 centímetros. Aquí dibuja el resto del cuello, también incluido el de la camisa y el saco, además de dibujar una pequeña parte de los hombros.
Nuevamente, vuelve a trazar otra línea por debajo, con una distancia de 3.5 centímetros. Aquí seguiremos trazando el saco, además de comenzar a dibujar el jumper que lleva debajo de este. Por último, hay que dibujar su moñito tan característico que lleva en su uniforme. Traza todos esos pequeños detalles que faltan, vendrían a ser todas las arrugas y dobleces que tiene su uniforme. Nuevamente, traza otra línea horizontal con una distancia de 4.5 centímetros. En esta última parte, dibujaremos el resto del saco y la parte restante del jumper. Una pequeña parte de las puntas del saco apenas sobresaldrá de la línea. Dibuja los broches del jumper, además de dibujar estas líneas que simularán arrugas, incluyendo los bolsillos. Muy por debajo, en este pequeño espacio, dibuja la cintura, aquí será el límite inferior de nuestro dibujo. Una vez que nos quede de esta manera, solo nos faltaría dibujar ambos brazos. Comenzaré por el izquierdo, este estará extendido hacia abajo, así que no se verá la mano. Para que no se vea muy plano, dibuja los dobleces y arrugas de su manga. Para el brazo derecho, será distinto, este va a tener una posición dinámica, ya que estará flexionado hacia arriba, con la mano en el pecho. Guíate con la última línea para delimitar el brazo y que este no te quede muy grande. También tendrás que dibujar esta forma de su manga. No olvides dibujar todos sus dobleces y detalles. Sin duda, dibujar la mano fue todo un reto, ya que soy muy malo dibujando manos. Creo que es la parte del boceto donde más me tardé, así que aproveché en dibujar el resto del cabello. En el lado izquierdo, su cabello llegará hasta la cintura, pero por la perspectiva, solo se verán algunos cabellos por el hombro y por debajo del saco. Por el lado derecho, estará ubicada la gran mayoría del cabello, y tendrá un gran tamaño con trazos curvos, esto debido al efecto de ondulación del mismo. Y ahora por fin terminada la mano, con el estilógrafo delinea todo el boceto, pero recuerda que si no tienes uno, puedes utilizar un lapicero de tinta negra con punta fina. Ha llegado el momento de colorearlo, recuerda que en pantalla te estaré dejando los colores que debes usar, incluido el orden en el que los deberás ir aplicando. Como es costumbre, inicié coloreando los ojos, para ello, utilicé un color morado oscuro para las sombras, mientras que para zonas más claras, utilicé un color gris, pasándolo como tono base, y por encima de este, le pasé un color rosa claro. Con un color rosa fuerte, voy a marcar una pequeña luz en ambos ojos. Recuerden dejar pequeños espacios en blanco para simular los reflejos en los ojos. Con un café oscuro, profundizaré las sombras en los ojos. Con el color gris, marquen las sombras. Las pestañas las colorearemos haciendo un degradado con un color negro y un café. Lo siguiente en colorear será el rostro y el resto de la piel, y como siempre, iniciaré dando una pequeña capa base con un tono crema. Si no lo tienes, lo puedes reemplazar con un color amarillo. Con un color durazno de tono oscuro, iré marcando todas las zonas donde habrá sombras. Al finalizar, todos estos espacios los rellenaremos con un color durazno de tono claro. Nuevamente, pasaremos otra capa de color por toda la piel, pero esta vez con un color beige, además de usar un tono rosa para los rubores en la cara. Lo siguiente en colorear será el cabello. Para ello,
comienza pasando una pequeña capa base con un color morado de tono oscuro. Tienes que hacerlo muy cuidadosamente, dejando pequeños espacios en blanco que más tarde te servirán para los reflejos. Por encima, pasa un color durazno de tono oscuro para llegar a este tono morado un tanto grisáceo. Por las puntas, utiliza un color café claro, mientras que para las sombras, utiliza un color café muy oscuro, aunque también puedes usar un color negro en menor cantidad. Y para lograr un tono más opaco, pasa un color gris por encima. Repetiremos este mismo proceso en el resto del cabello. En esta parte deje un pequeño espacio en blanco para aplicar un color café, así logrando un efecto de luz. Como puedes notar, algunos trazos han desaparecido. Esto es debido a la gran cantidad de colores que hemos pasado uno sobre otro, y para arreglarlo, lo volví a delinear un poco. Quisiera recalcar algo, sin duda, colorear el cabello fue la parte más desafiante para mí de todo el dibujo, ya que tardé muchísimo en elegir los colores adecuados para lograr el acabado que yo quería. Aún así, quedé muy satisfecho con el resultado. Utiliza un color gris para marcar todas las sombras del cuello de la camisa. Para los reflejos en el cabello, pasa un color café suavemente y difumínalo con un color blanco. En el cuello del saco, estoy utilizando un color beige de tono oscuro, dejando franjas en blanco. Por encima, pasé un color néctar, y por último con el color gris, iré marcando las sombras. Para el moño, utilizaré un color rojo para la base y un rojo de tono oscuro para las sombras. También dejé dos pequeñas franjas en blanco, estas las pinté con un color rosa claro. Con un color amarillo, colorea las líneas en su manga, incluidos estos dos pequeños rombos. Para el resto del saco, utilicé tres colores. Primero pasé un color gris, seguido de un color beige y por último, un color blanco para difuminar todo el coloreado. Este proceso lo repetí en repetidas ocasiones. Utiliza el mismo color gris para sombrear todo el saco. Una vez terminado, repite el mismo proceso en la parte restante. Para el jumper, pinta todas las sombras con un color gris oscuro, seguido de un color gris claro para el resto. Con el color crema, colorea los broches. Ya solo faltaría terminar el resto del cabello. Haz el mismo proceso que realizaste anteriormente. Y para finalizar, utiliza el lapicero de gel blanco para dibujar todas las luces del dibujo. Recuerda que si no lo tienes, puedes dejar todos estos espacios en blanco. Y listo. Ya habremos terminado nuestro dibujo. Este es el resultado final. A pesar de todas las complicaciones que tuve al realizar este dibujo, sin duda alguna, se ha convertido en uno de mis favoritos. Creo que el resultado ha quedado muy bien, pero eso lo decides tú. Si te quedaste hasta el final de este video, te lo agradezco mucho. También te invito a que te suscribas al canal y compartas este tutorial con todos tus amigos, eso me motivaría a seguir trayendo videos como este. Nos vemos en un siguiente video, hasta pronto.